Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprendo en Casa. Hoy, jueves 22 de octubre, desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos sobre los alimentos. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, lápices de colores, borrador y tajador. En las actividades anteriores conociste sobre los alimentos que necesitas para mantenerte saludable y los clasificaste según la función nutritiva que cumplen en el organismo. Entonces descubrimos que la clasificación de los alimentos según su función son en constructores, energéticos y reguladores. Además, creamos una adivinanza sobre las frutas. Estas frutas son ricas en vitaminas y minerales. El día de hoy nuestra meta es leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con la familia. Y nuestras características o criterios para lograr la meta son ubicar información en el texto escrito, explicar ¿de qué trata principalmente el texto? Opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, comencemos. Antes de leer el texto, observa sus imágenes. Entonces, observemos las imágenes del texto. ¿Qué imágenes vemos? Luego, fíjate en cómo está organizado el texto. ¿Estará organizado en párrafos, en secciones? Entonces, observen cómo está organizado. De igual manera, fíjense cómo inicia, qué contiene y recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. ¿Recuerdan haber visto un texto similar a este? ¿Lo recuerdan? Muy bien. La semana pasada hemos visto un texto similar y también lo leímos. Luego de observar las imágenes y la estructura del texto, piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? Ahora vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado y qué presenta. ¿Ya identificaron qué tipo de texto es? Sí, niños y niñas, se trata de una infografía. Recuerden, la infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Para leer este texto es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Primero, identifica y señala las secciones del texto. Entonces, al momento de leer una infografía, lo primero que debes realizar es identificar las secciones del texto. Luego, lee sección por sección y analiza las imágenes que presentan. Recuerden, niños, las imágenes de una infografía nos brindan mucha información importante. Muy bien, niños y niñas, entonces es momento de dar lectura a nuestro texto. Te invito a que pongas en pausa este video y puedas leer el texto. Muy bien, ahora leamos juntos. Los alimentos son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Algunos de ellos, consumidos en exceso, dañan la salud. Ahora, observemos y analicemos las imágenes que acompañan esta sección. ¿Qué imagen vemos? Vemos a una niña
con la interrogante de comer una hamburguesa o un plato de ensalada. Continuemos con la lectura de nuestra infografía. Origen de los alimentos. Ahora observemos la imagen. Dice origen animal. Un queso, vemos un huevo, vemos carne, vemos un pescado. Origen vegetal. Observamos un brócoli, una beterraga y lechuga. Origen mineral. Vemos agua y sal. Alimentos naturales. Son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. Verduras. Vemos una zanahoria, un brócoli, una beterraga. Frutas. Plátano, naranja, manzana. Carnes. Vemos un pescado y carne. Menestras. Observamos diferentes tipos de menestras como lentejas, garbanzos. Alimentos procesados y ultraprocesados. Son dañinos para la salud. Comerlos en exceso ocasiona sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas, diabetes, entre otras. Observamos una hamburguesa, papas fritas, donas, una salchicha, pizza gaseosa, pasteles. Evitar su consumo excesivo. Vemos unos octógonos que dicen alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio. Adaptado del Ministerio de Salud 2019, Guías Alimentarias para la Población Peruana. Luego de leer el texto, revisa tus anotaciones y contrasta las respuestas que diste con la información que tienes después de la lectura. ¿De qué trata el texto? Según lo leído, ¿de qué trata el texto? Muy bien, trata sobre los alimentos. ¿Qué texto será? Muy bien, es una infografía. Específicamente, es un texto informativo porque nos brinda información sobre los alimentos. ¿Han variado tus ideas? Es decir, ¿tus ideas después del texto son las mismas a las ideas que tenías antes de leer el texto? ¿O han variado? Ahora conversa con un familiar sobre el texto. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Según lo leído y observado, ¿de qué trata el texto? Exacto, trata sobre los alimentos. ¿Y qué dice de los alimentos? Muy bien, nos dice que son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. También nos habla sobre el origen de los alimentos, sobre los alimentos naturales y los alimentos procesados. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué son los alimentos naturales? Exacto, son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados y nos ayudan a vivir sanos y saludables, como por ejemplo las verduras, frutas, carnes y menestras. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué contienen los alimentos procesados o ultraprocesados? ¿Qué creen que contiene? Muy bien, son alimentos que tienen alto azúcar, tienen alto en grasas saturadas y alto en sodio. A partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir y por qué? Entonces, según lo leído, ¿qué alimentos debemos evitar consumir? Muy bien, debemos evitar consumir alimentos procesados u ultraprocesados.
porque nos ocasionan sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas y diabetes, entre muchas otras enfermedades. Siguiente pregunta. ¿En dónde has visto los octógonos negros? ¿Y para qué servirán? ¿En dónde habrán visto estos octógonos? Muy bien, están en los envases o envolturas de alimentos procesados y ultraprocesados. Y sirven para advertirnos que hay alimentos que tienen mucho azúcar, que tienen muchas grasas saturadas y que tienen mucho sodio. Ahora te invito a compartir tus ideas y opiniones sobre lo leído con un familiar. Ahora, regresa al texto y fíjate en cómo está organizado. ¿Recuerdan cómo está organizado una infografía? Muy bien, una infografía está organizada en secciones. Luego, señala y enumera las secciones de la infografía. Por ejemplo, esta es nuestra primera sección. ¿Y ya descubrieron cuál es la segunda sección? Exacto, esta es nuestra segunda sección de nuestra infografía. Ahora los invito a señalar y enumerar las demás secciones de esta infografía. Después, lee la siguiente pregunta y completa el cuadro respondiendo en tu cuaderno u hojas de reuso. De necesitar ayuda, pídesela a un familiar. Y la pregunta es, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, textos e imágenes. Luego, señala en cada sección la información más importante, texto e imágenes. Por ejemplo, puedes subrayar cuál crees que es la información más importante en esa sección. Después, analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Después, debes completar una tabla respondiendo a la pregunta. Para ello, vas a elaborar la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. En caso de necesitar ayuda, pídesela a un familiar. Cuando ya tengas elaborado esta tabla, complétala. En ella vas a responder la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Para poder completar nuestra tabla, debemos leer cada sección de la infografía, señalar la información más importante y analizar la información que nos brindan las imágenes. Por ejemplo, la primera sección. Leamos la primera sección. Los alimentos son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Algunos de ellos consumidos en exceso dañan la salud. Luego señala en cada sección la información más importante. Entonces, ello puedes subrayar cuál crees que es la información más importante en esta sección. Después analiza la imagen que acompaña a la sección y ya podemos responder la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Sí, lo más importante que nos dice en esta primera sección es: los alimentos son sustancias nutritivas para el desarrollo de nuestro cuerpo. De igual manera, debes realizar esos pasos para descubrir lo más importante en la segunda sección y en las otras secciones. Cuando hayas terminado de completar la tabla, lee integrando tus respuestas de las 4 secciones y piensa. ¿Qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto?
Muy bien, entonces escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso a la pregunta ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda, para hallar el tema principal en una infografía es importante analizar la información escrita, las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego se debe agrupar las ideas e interpretar de qué trata principalmente. Ahora, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Observa esta parte del texto. Luego que hayas observado esta parte del texto, responde. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Para qué creen que lo ha colocado? Entonces, respondan en su cuaderno u hoja de reuso. A partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? Explícalo y escribe tu respuesta en tu cuaderno u hojas de reuso. Muy bien, niños y niñas. Recuerden guardar sus trabajos que les serán útiles en las siguientes actividades para elaborar tu álbum de alimentos. Para finalizar, evalúa tus aprendizajes, características o criterios para lograr la meta. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes en el texto. Entonces, señalen según corresponda, si lo lograron, si lo están intentando o si necesitan apoyo. Muy bien, niños y niñas, felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.